Buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a la revista Tierras su invitación para participar en estas jornadas. Voy a intentar ajustarme a los tiempos y os voy a hablar un poco de los trabajos que estamos desarrollando en FMC en bioestimulación bajo condiciones restrictivas de agua y nutrientes. Este será un poco el esquema de mi presentación. Hablaré primeramente un poco de la situación actual, pasaré muy por encima porque ya lo hemos venido comentando a lo largo de la mañana. Os hablaré de la propuesta de FMC y los trabajos que estamos realizando y una serie de experiencias en campo que he trasladado a la zona noroeste, que es donde principalmente desarrollo mi trabajo. Bueno, la situación actual, lo que hemos dicho a lo largo de la mañana. Políticas europeas restrictivas, escasez de fertilizante, con derivado de la crisis energética que estamos viviendo. Para colmo no nos llueve, llevamos un año que tenemos una sequía importante, una crisis mundial de abastecimiento. Además, estamos en un nuevo contexto político donde desde la Unión Europea hasta el 2030 nos van a pedir una serie de medidas que debemos de cumplir. En definitiva, esta situación de mercado y este contexto en el que nos encontramos nos tiene que hacer cambiar y ver más allá en el manejo de nuestros cultivos, sobre todo en extensivos. Si queremos llegar a cumplir toda esta serie de medidas que nos van a imponer, tenemos que tener ese cambio de mentalidad. Ha llegado el momento ahora mismo de producir más con menos. Tenemos que buscar fuentes más eficientes, tenemos que conocer bien el ecosistema suelo-planta, y tenemos que aprovechar los recursos hídricos y nutricionales de la forma más sostenible posible. Para ello, existen diferentes soluciones que nos van a ayudar a incrementar la fertilidad del suelo y aumentar la disponibilidad de nutrientes. En la agricultura intensiva son estrategias de bioestimulación que ya llevan años implantándose, con el fin de reducir ese desgaste de suelo y recuperarlos más rápidamente. Todas estas estrategias en cultivos extensivos, donde siempre están sometidos a un estrés, pues están al aire libre, van a ser mucho más evidentes y van a ser mucho más llamativas. FMC ya lleva trabajando muchos años en productos como Almagerol, que ayuda a paliar los efectos negativos de la fertilización inorgánica en exceso, que ayuda a descomponer restos vegetales y que ayuda a aumentar la fertilidad del suelo, ¿vale? Pero ahora mismo con todo eso no nos vale, tenemos que dar un pasito más. Aumentar la eficiencia metabólica de las plantas para producir más con menos, que es lo que se nos está pidiendo. Y en eso es donde está trabajando ahora mismo FMC. Desde FMC os proponemos una bioestimulación dirigida a preservar las condiciones del suelo, como hemos estado hablando anteriormente, una bioestimulación dirigida a la planta a optimizar su metabolismo y redirigirla a que sus tasas productivas aumenten considerablemente. Y una bioestimulación dirigida hacia el manejo, a optimizar cada recurso en el que invertimos en bioestimulación, de forma que cada euro que invertimos en el cultivo, la planta sea capaz de redirigirlo a producción útil, a producción comercial, ¿vale? Desde FMC os proponemos diferentes estrategias que van encaminadas a eso, a reducir, según el objetivo y según el cultivo, pero lo que buscamos es reducir el gasto de energía de la planta en superar esas situaciones de estrés y que esa energía se destine a producción comercial, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Incorporando reductores de estrés, bioestimulación encaminada a formar más raíz secundaria y terciaria, bioestimulación encaminada a formar más pelo absorbente, que son las responsables de la absorción de nutrientes. En definitiva, a ser más sostenibles y más eficientes en el uso de los recursos con los que disponemos. Para ello, la clave fundamental es eso, que la planta, hacer que el balance energético de la planta sea lo más eficiente posible hacia producción y no hacia superar esas situaciones de estrés que vamos a sufrir a lo largo del ciclo del cultivo. A lo largo del ciclo del cultivo vamos a sufrir diferentes momentos que va a pasar por estrés abiótico y coincidirán con etapas donde la planta demanda mucha energía. Por ejemplo, en un cereal, nascencia, ahijado, espigado, llenado de grano, ahí de la planta demanda mucha energía. Lo que proponemos desde FMC es disminuir esas etapas de estrés para que la planta lo destine
a llevar a cabo, a determinar su producción final, su máximo rendimiento y disminuyamos esos periodos de estrés abiótico. Ahí abajo veis cómo con técnicas muy sencillas de bioestimulación somos capaces de mantener una planta mucho más turgente, fotosintéticamente más activa, por lo tanto al final nos tiene que dar en mayor producción. Dentro de las estrategias de FMC, llevamos ya desde el 2015 dentro de la cátedra de FMC con la Universidad Politécnica de Cartagena, dentro de diferentes proyectos que han ido evolucionando hacia el que estamos actualmente, que es el proyecto de la huella hídrica. Un proyecto que va enfocado y dirigido a la investigación aplicada y cómo a través de la investigación aplicada podemos obtener soluciones comerciales 100% que respondan a las necesidades que nos demanda el sector. La cátedra de FMC tiene como pilar fundamental la investigación y el desarrollo, pero también trabajamos bastante en la formación y transferencia. Por ejemplo, tenemos un curso universitario sobre herramientas de gestión y fertilización sostenible, que va enfocado sobre todo a la gestión de zonas vulnerables y en el cual contamos con un equipo técnico súper especialista en técnicas de riego deficitario. Vale. Actualmente y desde el 2018, el proyecto más importante en el que se embarca la cátedra FMC es en la evaluación de estrategias de bioestimulación para hacer frente a los retos de la agricultura actual. Otro de los proyectos que estamos trabajando actualmente es combinar técnicas de riego deficitario con bioestimulación, de forma que podamos mantener la producción y la calidad. Incluso en algún caso conseguimos llegar a aumentarla. Somos capaces de reducir en un 20, en un 30% las necesidades de agua de un cultivo y mediante un programa de bioestimulación mantener la rentabilidad. Y en la cátedra lo que hacemos no solo evaluamos, aplicamos bioestimulante y vemos que esa respuesta, evaluamos producción y ya está. No, queremos saber las respuestas y saber qué ocurre en esas interacciones suelo-planta para luego poder influir mediante la bioestimulación y que nos dé los resultados deseados. Os voy a mostrar unos pequeños casos de la cátedra, de los muchos que tenemos. Sobre todo corresponden a la zona del campo de Cartagena, ¿vale? Pero que perfectamente son trasladables a esta zona y que luego os voy a mostrar con alguna serie de experiencias en campo. Aquí en este primer caso vemos como en cultivo de lechuga, disminuyendo en un 50% las aportaciones de nitrógeno, somos capaces de aumentar en un 22% la eficiencia en el uso del nitrógeno, ¿vale? Consiguiendo otras producciones totalmente rentables. Vemos que la bioestimulación, el programa de bioestimulación siempre aumenta la eficiencia en el uso del nitrógeno, pero en condiciones restrictivas muchísimo más. Como os he dicho antes, esto es un proyecto alrededor de la zona del Mar Menor, que ya sabéis que es zona vulnerable desde hace 2 años, y estamos embarcados ahí, en optimizar el uso del nitrógeno mediante técnicas de bioestimulación. Además, hace 15 días, ¿no?, fue el Congreso de Tierras y me quedó esa frase de una persona del sector que era que el nitrógeno viene acompañado, que además lo he visto por ahí, el nitrógeno viene acompañado da más. Y se me quedó grabada porque es un poco lo que estamos observando en estos trabajos de la cátedra de Cartagena, de la cátedra de FMC, perdón, que acompañándola con unas estrategias de bioestimulación, en este caso con Simac Rizo, con nuestros productos a base de Simac Rizo, mejoramos bastante la eficiencia en el uso del nitrógeno. Este es otro caso de la misma zona, en un cultivo con riegos restrictivos. Vemos cómo los sensores, esta diapo se corresponde en el mes de mayo, cuando el pimiento entra en producción, y vemos que la zona bioestimulada, que es la línea verde, agota en mayor medida el agua disponible en el suelo, ¿vale? En este caso fue también tratadas con Simac Rizo, un par de aplicaciones, creo recordar que era. En mayor medida los sensores nos indican que agotamos y, por lo tanto, tomamos de una manera más eficiente el agua disponible en el suelo. Ya está la mosca aquí, de toda mañana. Bueno, con nuestras estrategias de bioestimulación, ya sea con Almagerol, con Simac Rizo, con Acudo,
con SIMAC PCT siempre aumentamos frente a los testigos la densidad radicular. Siempre tendremos una mayor densidad radicular. Y en profundidad vemos como la raíz llega hasta 60 centímetros de profundidad, en este caso en uva de mesa, formando mucha más raíz secundaria y terciaria y pelo absorbente. El llegar mucho más en profundidad nos indica al final, vamos a tener una mejor absorción y una mayor eficiencia en la toma de agua y nutrientes. Bueno, en cultivos se ve favorecida notablemente la micorrización y hay una mayor actividad enzimática en el suelo. Esto es un poco lo que estamos realizando a través de la Cátedra de Cartagena en la zona de campo de Cartagena. Y ahora os voy a enseñar una serie de experiencias en campo que, a través de ese conocimiento que hemos adquirido allí, hemos intentado trasladar a la zona noroeste, que es donde yo trabajo habitualmente. Por ejemplo, en un maíz vemos como con una aplicación baja, 2 litros hectárea, junto con el herbicida en posemergencia, obtenemos una planta mucho más robusta, mayor superficie foliar, más eficiente, fotosintéticamente más activa, que además va a estar mejor preparada para superar el estrés térmico que puede sufrir durante el verano, con aumentos de producción importantes. En el caso de patata, vemos cómo tenemos diferentes estrategias según se trate de patata de un ciclo más corto o un ciclo más largo. Vemos como con una aplicación de SIMAC rizo en el momento de la siembra, pulverizando directamente al tubérculo en mezcla con el fungicida, generalmente que se utiliza para rizoctonia, obtenemos una planta con mayor superficie foliar, que será más eficiente respecto a los testigos, un mayor sistema radicular, que eso claramente lo hemos estado viendo en todos los trabajos de la cátedra, y vemos cómo la tuberización se inicia con anterioridad en la zona bioestimulada. Vemos aquí patatas ya de tamaño aceituna, frente a la zona de testigo que está iniciando la tuberización. Esto al final nos va a dar mayor tiempo para que engorde el tubérculo, por lo tanto nos va a dar una mayor producción en la cosecha. Esto corresponde con lo mismo, este sería el testigo y lo que vemos es eso. Ese mayor tiempo que tenemos al iniciar antes la tuberización nos lo va a marcar en estas patatas. Vemos que estos calibres, que los demás a la derecha son los más grandes, vemos que hay mayor cantidad de patata que aquí. Nos ha dado más tiempo para que engorde, tenemos una mayor homogeneidad y nos da un aumento de producción considerable, solo con el tratamiento en el momento de la siembra, ¿vale? En este caso introducimos también la secuencia 2, ese segundo tratamiento en inicio de tuberización, aparte del momento de la siembra, el del inicio de tuberización. ¿Qué es lo que vimos? En este caso, que es una variedad colomba a ciclo corto, que sí, producíamos muchísimos más tubérculos, 15,7 de media por planta, frente a los 12,2 con solo un tratamiento. Pero, como es un ciclo corto, no nos daba tiempo a que engorde y se quedaron pequeñas. Por lo tanto, en un ciclo corto siempre recomendaremos solo una aplicación de bioestimulación, no 2, porque nos puede pasar estos casos. En patatas de ciclo largo, Agrias, Rudolf, Mona Lisa, que tenemos más tiempo, ese segundo tratamiento sí que está justificado. Tendremos más tiempo, el ciclo se alarga y tendremos más tiempo para que engorde y entonces ya sí, todas estas patatas se nos irán pasando aquí a la derecha y tendremos una mayor producción. Este es otro demostrativo, también aquí en la provincia de Palencia, donde no buscábamos la formación de raíz ni mejor asimilación de nutrientes, sino lo que buscábamos era mayor eficiencia y que la planta estuviese mejor preparada para superar el estrés que se suele dar en mayo y junio. Por lo tanto, hicimos el tratamiento junto con el fungicida y el insecticida en el mes de mayo, y lo que observamos un mes después es que la zona del testigo, como veis aquí en las espigas, iniciaba la senescencia con anterioridad, ¿vale? Mientras que la zona con SIMAC rizo permanecían más verdes, tenemos más tiempo para el llenado del grano y al final nos derivaba en un aumento de producción. Y por último, de estas pocas experiencias, de las muchas que hacemos en mi trabajo en el día en Castilla y León, os voy a mostrar esta, que es en la zona de Peñafiel, donde aplicamos bioestimulación directamente a la semilla, en el momento de la siembra. Era una cebada de invierno, donde aplicamos 3 estrategias diferentes de bioestimulación, una con SIMAC rizo, otra con Acudo, que es un bioestimulante que sacaremos próximamente al mercado, un bioestimulante biológico a base de Bacillus paralicheniformis, ya premiado internacionalmente en los Cross Science Awards,
reconocido mundialmente, que va destinado a la asimilación de nutrientes y a la mayor tolerancia de enfermedades por parte de la planta. Metimos una tesis y además uno de sus usos es el tratamiento de semillas de cereal, ¿vale? Y luego metimos otra tesis, la tesis 2, que es la mezcla de ambas. Ya acabo, Alejandro, me queda poco. Cuanto subes para allá ya te vemos, viene por mí. Bueno, perdón. Quiero que veáis este dibujito a mano que hice para que veáis un poco dónde están situadas tesis 1, tesis 2, tesis 3, entre media unos testigos, ¿vale? Inicialmente no vimos una precocidad en nascencia en hoja, no había prácticamente diferencia entre testigos y zonas bioestimuladas. Sí que en raíz, sobre todo la tesis de Acudo, mostraba un sistema radicular más desarrollado frente a las testigos, que es el de la derecha. Las otras también, pero Acudo fue la que más. Estas son imágenes satelitales de la aplicación Satibum del Itacil, donde podemos ver que a partir de últimos de febrero, primeros de marzo, ya se empiezan a apreciar esas zonas bioestimuladas y esos testigos se intuyen. Y también llama la atención que a fecha 31 de mayo, en esta imagen, la tesis de Acudo, que es la de más abajo, permanece todavía bastante activa a pesar de las condiciones, sin humedad y con las temperaturas extremas que sufrimos en la pasada campaña. Y visualmente, ¿qué es lo que se observaba? Bueno, se trata de una cebada variedad Mendiola, de invierno, que tiene una arista rojiza, no sé si la sembráis por aquí, y se observaba muy bien cómo la zona de los testigos, el espigado no había comenzado en los testigos frente a las tesis bioestimuladas en el momento de la siembra, como os he dicho, que ya presentaban el espigado. En estas fotos con drones se aprecia perfectamente la banda sin espigar frente a las tesis bioestimuladas. Aquí, aquí y aquí, ¿vale? Lógicamente, como hemos dicho y como nos ha pasado en algún caso, si empezamos antes el espigado, si la planta tiene más tiempo para llenar el grano, lógicamente vamos a tener un aumento de producción. En el momento de la cosecha, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, pues esta parte oscura no es que tuviese más en el Mintosporium o más Rhizosporium en la cebada, es que la espiga pesaba más y tornaba o cogía esa curvatura típica de las cebadas, frente a los testigos que permanecían las espigas más erectas porque los granos pesaban menos. Y en el análisis de resultados llama espectacularmente la atención en cómo el peso de 1000 granos aumenta considerablemente en cualquiera de las tesis bioestimuladas frente a la testigo. Lógicamente eso luego nos da un aumento en producción importantísimo, sobre todo en porcentaje es espectacular. Pero bueno, porque partimos de que la tesis testigo dio 1.300 kilos, que puede pasar el año pasado. Bueno, pues pasamos de 1.300 a por encima de 2.000 en cualquiera de las tesis bioestimuladas. Que en un año malo, pues lo que decimos, y lo que os he dicho al principio, en cultivos extensivos, sometidos a estrés, si además tenemos un año como el año pasado, particularmente muy estresante, tanto térmico como hídrico, pues se van a notar mucho más los resultados. ¿Vale? Y ya para terminar, un poco las conclusiones, que es lo que os he estado hablando, tenemos que la situación actual en la que estamos, os he hablado un poco al principio, nos tiene que llevar a pensar en bioestimulación en cultivos extensivos. Hace ya casi 20 años, aunque no lo parezca que ya llevo 20 años trabajando en el sector, el agricultor yo recuerdo que solo pensaba en fertilización y herbicida, y más o menos esos eran sus gastos. Con el tiempo ha ido evolucionando, ahora pensamos en fungicida, en cereal hablo principalmente, fungicida, en insecticida. Hemos pasado a pensar en semilla de calidad, semilla certificada. Bueno, pues yo creo que es el momento de dar un paso más y pensar en bioestimulación, sobre todo por la situación actual en la que nos encontramos, por lo que se nos va a pedir desde Europa. Desde FMC os vamos a ofrecer diferentes estrategias de bioestimulación dirigidas a varios cultivos según el objetivo que queramos buscar. Y sobre todo tenemos los estudios, los ensayos, la información generada para adaptarnos a condiciones restrictivas de nitrógeno o a condiciones de sequía o riegos restrictivos en cultivos de regadío, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de interés.